Considere la gráfica de la siguiente función f. De la gráfica de f podemos inferir que a. f es continua en el intervalo cerrado 0,2. b. el dominio de f es el intervalo cerrado 0,5 y el rango de f es el intervalo cerrado 0,4. c. f es una función inyectiva. d. el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda para la función f de x es igual a 3. Recordemos los conceptos de continuidad, dominio rango e inyectividad. En la gráfica observamos una función f que es continua en todo su dominio, es decir, no tiene perforaciones, saltos ni asíntotas verticales. En esta gráfica observamos una función g que aquí en x igual a 5 presenta una perforación, presenta un hueco. Entonces la función g no es continua en x igual a 5. Este tipo de discontinuidad se denomina removible. En esta gráfica observamos una función h que en x igual a 1 presenta un salto. Entonces h no es continua en x igual a 1. Este tipo de discontinuidad por salto se denomina no removible o esencial. En esta gráfica observamos una función f que aquí en x igual a 3 tiene lo que se denomina una asíntota vertical, es decir, una recta vertical tal que la gráfica se acerca a esa recta sin tocar la recta. Por acá vemos que la gráfica se acerca cada vez más a esa recta vertical que pasa por x igual a 3, pero nunca la toca. Entonces la función no es continua en x igual a 3. Este tipo de discontinuidad se denomina infinita no removible. Dominio y rango. Para una función y igual a f de x, los valores de x pertenecen al dominio y los valores de y pertenecen al rango de la función. Función inyectiva o 1 a 1. Se dice que una función y igual a f de x es inyectiva si a valores distintos de x les asocia valores distintos de y. Cuando se dispone de la gráfica de la función, la forma más sencilla de saber si la función es inyectiva es con la prueba de la recta horizontal. Una función es inyectiva si toda recta horizontal corta su gráfica a lo sumo una vez. Significa entonces que si existe alguna recta horizontal que corte la gráfica de la función dos o más veces, entonces la función ya no es inyectiva. Comencemos analizando la continuidad de esta función en el intervalo 0,2 como se afirma en la opción A. Notemos que en x igual a 1, la gráfica de esta función presenta una perforación. Por tanto, esta función no es continua en x igual a 1, tiene una discontinuidad removible en x igual a 1. Como x igual a 1 es un elemento del intervalo 0,2, entonces esta función no va a ser continua en todos los puntos del intervalo 0,2. Descartamos entonces la opción A. Vamos a analizar la opción B, que tiene que ver con el dominio de la función y con el rango de la función. Analicemos entonces el dominio de esta función. Un número x hace parte del dominio de la función si existe un valor y igual a f de x, es decir, si encontramos un punto de la gráfica encima o debajo de x. Notemos que en x igual a 1 tenemos pues una perforación, no hay un punto en la gráfica, por tanto x igual a 1 no hace parte del dominio de esta función. En x igual a 2, a pesar de que aquí hay un hueco, si continuamos hacia arriba, encontramos un punto en la gráfica de la función. De hecho, f de 2 sería entonces igual a 3. Entonces 2 sí hace parte del dominio. Entonces el dominio de esta función, dominio de f, serían todos los números desde 0 hasta 5, excepto el 1. Lo podemos escribir de esta manera, como el intervalo 0, 1 abierto, unido, 1, 5. Abierto en 1 para no incluir al 1. Analicemos ahora el rango de esta función. El rango de la función son los valores de y, que son la imagen bajo la función para algún valor de x. Es decir, son los números y en el eje y
tal que son la imagen de algún valor de x. Visto de otra manera, son los números y, tal que al trazar una recta horizontal se encuentra algún punto en la gráfica de la función. Notemos que para cada número y entre 1 y 4 tenemos un punto en la gráfica de la función. De hecho, en y igual a 1 podemos observar que, a pesar de que por acá hay una perforación, un hueco, sí tenemos de hecho infinitos puntos que hacen parte de la gráfica y que están a altura 1. Entonces existen valores de x para los cuales f de x da 1, entonces 1 hace parte del rango. También por acá en y igual a 2 podemos observar que a pesar de que tenemos una perforación en la gráfica, si continuamos, encontramos un punto en la gráfica. Entonces 2 también hace parte del rango de la función. El rango de la función es entonces, rango de esta función f, es en el eje y el intervalo desde 1 hasta 4. Descartamos entonces la opción B porque dice que el dominio es el intervalo cerrado desde 0 hasta 5, pero vimos que x igual a 1 no está en el dominio. Analicemos la opción C, que tiene que ver con la inyectividad de la función. Notemos que si trazamos una recta horizontal corta, en este caso, 2 veces la gráfica de la función. Por tanto, esta función no es inyectiva. Eso significa, de hecho, que para dos valores distintos de x, digamos este x y este otro x por acá, para esos dos valores de x, se obtiene la misma altura y. Dos valores de x que tienen la misma imagen y, entonces la función no es 1 a 1, no es inyectiva. Descartamos entonces la opción C. Analicemos la opción D. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x debe dar 3. Si x se acerca a 2 por la izquierda, entonces x estaría por acá. Veamos qué sucede con los valores f de x. Los valores f de x estarían por acá, cada vez más cerca de 3. Entonces, si x se acerca a 2 por la izquierda, f de x se acerca a 3. Por tanto, esta es la opción correcta. Tenemos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda para esta función f de x es igual a 3. Entonces, la opción correcta es la D.